Muy buenos días, queridos estudiantes del cuarto grado. El día de hoy vamos a trabajar en el área de comunicación y nuestro tema es la autobiografía. Ya, chicos, entonces vamos a ver el día de hoy qué es la autobiografía, cuáles son sus elementos y asimismo también vamos a conocer un poquito más de ustedes, ¿verdad? Muy bien, alumnos, en estos momentos todos escriban presente para su respectiva asistencia, solo una vez. Muy bien, hijos, iniciamos entonces leyendo el siguiente texto. Por favor, el alumno o la alumna que voy a mencionar, le pido que lea en voz alta y respete los signos de puntuación. Le dé la entonación debida, por favor, para que entiendan. El cual invito a nuestro compañero Pablo Acuña. Ya, Miss. Fuerte, por favor. Ya. Yo nací en Trujillo en 1979. Mi hogar consta de 4 miembros: mi hermano Rafael, mi madre, mi padre y yo. Cuando yo tenía 4 años, a mi papá le ofrecieron un trabajo en nos fuimos a vivir allá. Mamá, que había vivido siempre en Trujillo, ni con mi hermano, que ya tenía 10 años, y muchos amigos en su colegio. Con el tiempo, todos nos acostumbramos a la vida en Lima. Yo entré al colegio a los 6 años y encontré muchas amigas. Durante mi vida escolar he tenido alegrías, pero también dificultades. Me encantaba el taller de música y teatro. Sin embargo, los cursos de matemática y física me hicieron batallar. Felizmente descubrí con esfuerzo todo es posible. Y mi gran satisfacción fue obtener el primer premio en matemática. Al salir del colegio estuve en graves dificultades para reconocer mi vocación. Yo quería ser actriz, pero en mi casa no aceptaron la idea. Finalmente, tuve las cosas claras y logré convencer a todos. Ahora estudio actuación. Muy bien. Al final, ¿qué dice? Esther. ¿Pablo? Ya, Miss. Esther Suárez, ¿cierto? Que es la persona de quien estamos hablando, de Esther Suárez. Gracias. Ahora, a ver, nuestra amiga Andrea Torpoco. Segunda lectura. Sí, Miss. A ver, por favor, lee por segunda vez. Yo nací en Trujillo en 1979. Mi hogar consta de 4 miembros: mi hermano Rafael, mi madre, mi padre y yo.
Cuando yo tenía 4 años, a mi papá le ofrecieron un trabajo interesante en Lima y nos fuimos a vivir allá. Yo me adapté fácilmente, pero no ocurrió lo mismo con mi mamá, que había vivido siempre en Trujillo, ni con mi hermano, que ya tenía 10 años y muchos amigos en su colegio. Con el tiempo todos nos acostumbramos a la vida en Lima. Yo entré al colegio a los 6 años y encontré muchas amigas. Durante mi vida escolar he tenido alegrías, pero también dificultades. Me encantaba el taller de música y teatro. Sin embargo, los cursos de matemática y física me hicieron batallar. Felizmente descubrí con esfuerzo todo es posible y mi gran satisfacción fue obtener el premio en matemática. Al salir del colegio estuve en graves dificultades para reconocer mi vocación. Yo quería ser actriz, pero mi casa no aceptaron la idea. Finalmente tuve las cosas claras y logré convencer a todos. Ahora estudio actuación. Ya, muy bien. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Esther Suárez, ¿cierto? Como ustedes podrán observar en la parte inferior, al finalizar el texto. Muy bien. Ahora, Justin Palacios. Vienen las preguntas. A ver, Justin. Ya, Miss. Ya. Justin, mi pregunta es, ¿de qué nos está hablando el texto? ¿Puedes especificar? A ver, que un niño nació en Trujillo en 1964, que en su hogar tiene a su hermano, a su madre y a su padre y él mismo. Él, cuando tenía 4 años, que su papá le ofrecieron un trabajo interesante en Lima. Ya, alto. Y ellos se... Alto, Justin. A ver, pero en la parte donde dice, yo nací en Trujillo en mil... ¿A qué se está refiriendo? Esa parte. Y digo yo nací el 22 de junio de 1980. Estoy redactando en esa parte. ¿Qué será? ¿Estará contando en esa parte algo sobre su familia? ¿Quién está hablando? ¿Me puede volver a repetir? Es que como mi internet está lento y no llega mucho. Ok, escúchame, hijo. Cuando dice yo nací en Trujillo en 1979, ¿no? Esa partecita. ¿A qué se está refiriendo? ¿De qué está hablando? De que él nació en Trujillo. Está hablando de su nacimiento, ¿cierto? Está hablando de su nacimiento, está hablando de su nombre, Ajá. ¿verdad? Entonces esa parte está hablando de ello. Muy bien, a eso me refería cuando te hacía la pregunta. A ver, ¿qué más? A ver, la segunda estrofa, donde dice... Pues sí, mis, y aparte no entendía mucho y... Ya, en la segunda parte, hijos, donde hablamos, cuando yo tenía 4 años, a mi papá le ofrecieron un trabajo. A ver, esta partecita, ¿de qué nos está hablando esta persona? A ver, dime, Flore, Guamaní, Rodrigo. A mí, mira que a su papá le ofrecieron un trabajo, Miss. ¿Ya? Entonces, ¿de quién estará hablando? De su papá, Miss. De su papá, ¿cierto? Está narrando en este caso cómo fue, ¿no? Llegó en este tiempo
¿cierto? Cuando ella tenía 4 años y a su papá le ofrecieron un trabajo. ¿Dónde? Acá en Lima. Entonces está ahí contando cómo ella, ¿cierto? Se fue a vivir a ese lugar, ¿no? Está Entonces es una autobiografía. Ajá, exactamente. Muy bien, ¿qué más podemos decir de esta lectura? ¿No? Aparte de que hemos visto, de que nos está diciendo sus datos personales, nos está contando los sucesos, ¿no? De lo que sucedió en su vida. ¿Qué más? A ver, dime, Flores. Que se fue a Lima con su padre y con su madre y su hermano. Y él entró a los 6 años. ¿No? Entonces esa parte también nos está narrando sobre los sucesos que sucedieron en ese tiempo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más estará diciendo ella? A ver, ¿qué nos dice Iker? También está diciendo de que cuando entró al colegio tuvo muchos amigos y amigas. Muy bien, está diciendo que tuvo muchas amigas, ¿verdad? Entonces, ahí... Y que cuando llegaron se adaptó fácilmente y después ya todos se adaptaron. Claro, ¿no? Ahí también estamos viendo las cualidades, ¿no? Las virtudes que tenía ella, lo que a ella le gustaba, ¿cierto? Porque aquí nos dice también que tuvo muchas dificultades, ¿no? Y también nos dice que quería ser actriz, pero en su casa no aceptaron la idea. Entonces también nos está narrando aquí todos sus sentimientos, sus emociones, ¿cierto? Entonces finalmente ella está estudiando actuación, es lo que hace actualmente, ¿no? Entonces, chicos, en esta parte de esta lectura estamos hablando de esta persona que se llama Esther Suárez, ¿cierto? Donde nos está narrando, ¿no? El título, bueno, en este caso es la persona Esther Suárez, ¿no? Nos está hablando de los datos personales, ahí está, nos cuenta dónde nació, ¿cierto? El año, nos está contando también cómo se llaman sus padres, ¿no? Sus padres, su mamá, con quién vive, etcétera, ¿no? Y también nos está narrando los sucesos que pasaron en su vida, ¿cierto? Todo tiene un orden cronológico. Dime, Esteban, ¿alguna pregunta? No, Miss, perdón, que quería ver el chat. Ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a este texto de Esther Suárez? Ninguna. Muy bien. Entonces, ahora sí, chicos, vamos a conocer qué es una autobiografía. A ver, entonces, a partir de este texto, ¿alguien me puede mencionar a qué se refiere cuando hablamos de la autobiografía? A ver, dime, Rodrigo. Me dices describir tu vida por ti mismo, poner tu nombre, dónde naciste, dónde estudias, tu fecha de nacimiento y el lugar donde naciste, tus gustos, tus logros y tus metas, Miss. Claro, ¿no? Dentro de una autobiografía, como dijo su compañero Rodrigo, ¿no? Vamos a escribir nuestra vida, ¿cierto? Nuestra vida. Ahora sí vamos a ver, chicos, si coincidimos con la respuesta de Rodrigo. A ver, ¿qué nos dice que es la autobiografía? A ver, chicos. La autobiografía es una narración en primera persona. ¿Por qué en primera persona? ¿Por qué? Porque lo que vamos a contar, lo que vamos a narrar es de nuestra propia vida, o sea, de cada uno de ustedes, ¿verdad? Por eso nos dice que es una narración
en primera persona. Por lo tanto, podemos decir que la autobiografía es un texto narrativo. Es un texto narrativo la autobiografía, en la que el narrador es a la vez el protagonista y presenta hechos en orden cronológico de su vida. ¿Por qué nos dice, chicos, que es, ¿no?, a la vez el protagonista? Porque eres tú mismo quien vas a escribirla, ¿cierto? Por eso se llama autobiografía de mí misma. Eso nos dice que es una redacción que una persona realiza acerca de su propia vida. ¿Con la finalidad de qué? ¿Cuál será la finalidad de escribir nuestra autobiografía? Con la finalidad de dar un mensaje acerca de sus vivencias, porque dentro de la autobiografía vamos a redactar, vamos a escribir, chicos, ¿no?, toda nuestra vida. Por eso nos dice, tenemos que hacerlo con hechos en orden cronológico de su vida, ¿cierto? Desde que iniciaron. Por ejemplo, en el caso de ustedes, lo van a hacer ¿cómo? ¿Cierto? Desde que nacieron, van a decir su fecha de nacimiento. Cuando hablamos entonces en esa parte, cuando dan datos personales, ¿verdad? Luego van a contar qué sucedió. De repente alguien cuenta dónde estudió en inicial, ¿verdad? ¿Cómo fue esa vida? De repente algunos estuvieron viviendo por otro lugar, llegaron a Lima, entonces todo eso tienen que ir narrando, ¿cierto? Entonces tenemos que tener esos hechos que yo narro, tienen que ser en un orden cronológico de su vida, desde que nosotros iniciamos hasta la actualidad. Que ahora ya están cursando ustedes el 4º grado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, chicos, una pregunta con respecto a la autobiografía. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces ya sabemos que los protagonistas son ustedes mismos, ¿ya? Cada uno de ustedes. Muy bien. Así como todo texto, ¿no?, porque la autobiografía es un texto narrativo, podemos decir que la autobiografía también tiene elementos. A ver, chicos. A ver, ¿cuáles son los elementos de la autobiografía? La autobiografía, el día de hoy vamos a ver 5 elementos, chicos. Uno de ellos es el título, el cual debe ser creativo y debe ser impactante. Esto que es el nombre de cada uno de ustedes, ¿cierto? Por ejemplo, Iker Adriansen. O de repente alguien le da un título, autobiografía de Iker Adriansen, ¿cierto? Entonces, o de Iker, su primer nombre, ¿no? Entonces, toda autobiografía tiene que llevar un título. ¿Para qué? Para poder saber que esa autobiografía es de él. Entonces, el primer elemento tiene un título, luego vienen los datos personales, ¿cierto? Aquí vas a escribir tu nombre, la fecha de nacimiento, el entorno familiar, el número de hermanos, si es que tuvieran, de repente es hijo único, entonces ustedes van a contar en esta parte relacionado a los datos personales, ¿no? Luego vienen los sucesos más importantes, ¿cierto? Los sucesos más importantes de lo que ustedes les han pasado. ¿Qué es lo que vamos a escribir aquí, hijos? Vamos a escribir todo lo que a ustedes les ha sucedido, ¿no? Como les dije, de repente desde que ustedes empezaron a estudiar, ¿verdad? Hechos ordenados cronológicamente según las etapas de la vida. Ustedes, por ejemplo, no van a decir, no van a escribir algo que, por ejemplo, que ya terminaron una carrera, ya terminaron secundaria, no. Ustedes recién están en primaria, 4º grado, pero sí pueden escribir, ¿no? Cuáles son, de repente, qué les sucedió en inicial, en primer grado, en segundo grado, en tercer grado, hasta la actualidad, ¿no?
Entonces, es de acuerdo, en este caso, a lo que ustedes están viviendo en el presente. No me van a colocar, ya estudié enfermería, que ya fuiste ingeniero. No, nada de ello, porque no tiene que ver. ¿Por qué? Porque ustedes no están en ese etapa. ¿Ya, chicos? Entonces, tenemos que tener bastante cuidado. Otro elemento son las cualidades, virtudes y talentos. Esto, cuando me refiero a las cualidades, virtudes y talentos, son lo que puedes y lo que tú disfrutas hacer. Esto, de repente alguien me dice, a mí me gusta, de repente quizás, ¿no? Me gusta jugar en familia, ¿no? De repente alguien me dice, no, Miss, a mí me gusta leer mucho. O de repente quizás, ¿qué valores practicas? De repente te gusta ser responsable en tus estudios. O de repente te gusta ayudar a los demás, ¿no? Entonces, todo ello tenemos que contar. De repente tienes algún talento, el talento de repente de dibujar, ¿no? Dibujas muy bien, etcétera, ¿no? Porque cada persona es diferente, ¿verdad? A la otra. Muy bien. Y cuando hablamos de sentimientos y emociones, aquello que sentiste en cada momento. De repente, en el momento que tú nos narras, sientes tristeza, sentiste alegría, sentiste miedo, de repente melancolía. Entonces, todo ello nosotros, ustedes, ¿no? Van a tener que contar qué es lo que sentiste, cómo te sientes. De repente alguien me cuenta también sobre este año, ¿no? Que no fue bueno para todos, ¿no? Los problemas que tuvimos, cómo vivimos cada día, ¿no? Entonces, también ustedes tienen que redactar esta parte, ¿no? Entonces, chicos, cuando escribimos nuestra autobiografía, recordemos, tenemos que seguir estos pasos, ¿no? Toda autobiografía tiene título, sus datos personales, sus sucesos más importantes. Los sucesos son diferentes, no a todos les sucedió lo mismo. ¿Cuáles son sus cualidades, sus virtudes y talentos? Todos tenemos diferentes cualidades, diferentes virtudes y también talentos, ¿no? Y también los sentimientos y emociones que vivieron o que están viviendo actualmente, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto a los elementos, chicos? ¿Alguna pregunta? Dime, Rodrigo. ¿Me podría volver a explicar, por favor, lo de sentimientos y emociones? Los sentimientos son aquello que sentiste en cada momento. De repente, si tú me comentas, ¿no? Algo que a ti te sucedió, algo que estás viviendo, ¿no? Y en ese momento, ¿qué sentiste? De repente sentí mucha alegría porque mi papá me regaló lo que más quería. Ejemplo, ¿no? ¿Qué sentimiento estás expresando? Sentimiento de alegría. Pero de repente, si me cuentas, me sentí triste porque mi perrito se murió. Estás expresando un sentimiento de tristeza, ¿cierto? De repente a alguien se le murió un familiar muy cercano, ¿no? Entonces vas a sentir eso, vas a expresar ese tipo de sentimientos. ¿Me entiendes, Rodrigo? Muy bien. Ahora sí, mira, observemos. Acá les presento un ejemplo de autobiografía. Miren, a ver, todos por favor muy atentos. ¿Qué dice? Tenemos la primera parte de nuestros elementos de la autobiografía. Es el título. Yo, Judy. Aquí estamos hablando de esta persona que se llama Judy, ¿cierto? En los datos personales, ¿no? Ahí está mencionando. Miren, observen por favor, ya, estas llaves. ¿De dónde a dónde? Dice, me llamo Judy Ixayana Cruz Morales. Nombre y apellido. Nací en la ciudad de Mazatán, un 17 de abril del 2007. Crecí en casa de mis abuelos desde muy pequeña. Esta parte
¿no? Estoy mencionando todos mis datos personales. En la siguiente parte, ¿qué nos dice? Nos está redactando todos los sucesos más importantes, lo que sucedió en su vida, ¿no? Nos dice, mi madre se dedicaba a dar clases en ranchos fuera del municipio y mi padre trabajaba en Pamex diariamente. Yo me quedaba con mis abuelos de lunes a viernes. Está contando, chicos. Convivía poco con los otros vecinos, hasta que a mis 4 años llegó mi hermanita Alixia Saori. Desde entonces he sido una niña atenta, alegre, cariñosa y cuidadosa hacia mi hermana. Siempre estoy pendiente de ella y la cuido mucho. Miren, aquí cuando hablo de cualidades y virtudes, ¿no? Entonces, también las cualidades y virtudes son las que acompañan a estos hechos, a estos sucesos más importantes, ¿no? En este caso, nos está hablando que es atenta, alegre, cariñosa, cuidadosa. ¿Se dan cuenta? Están dentro de los sucesos que tú estás redactando, ¿verdad? Muy bien. Y continuamos. También pertenece esta parte a los sucesos más importantes porque nos sigue redactando. A los 6 años mi madre cambió de trabajo y nos mudamos a otra ciudad. Dejé de vivir con mis abuelos. Estuve triste por bastante tiempo, pero se me pasó. Ahora a mis 10 años sigo siendo la hermana mayor, muy responsable e independiente. Me encantan los deportes, la música y el canto. Estoy muy feliz con mi familia. Igual en esta parte sigo expresando los sentimientos y las emociones que también acompañan a este hecho de los sucesos más importantes, ¿no? Entonces, chicos, en esta parte de esta autobiografía estamos señalando, estamos cumpliendo con estos 5 elementos que contiene la autobiografía. A ver, aquí tenemos un segundo ejemplo, ¿no? A ver, para que ustedes tengan otra idea más de esta autobiografía. Pues chicos, pero eso lo vamos a ver después de nuestra segunda reunión.